Cómo obtener una exposición ideal en tus fotografías y al mismo tiempo una transición suave de las luces hacia las sombras, al mismo tiempo esa imagen súper enfocada, nítida que siempre estamos tratando de buscar y muchas veces con los efectos diferentes que le queremos aplicar a cada uno de los fotogramas cuando estamos en las diferentes escenas. Bueno, para ello necesitas controlar muy bien los tres básicos más importantes de tu cámara, que es el ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de disparo. En este video te voy a enseñar con ejemplos como este, cómo lo puedes hacer de una forma muy inteligente y cómo puedes obtener unos resultados increíbles cuando dominas a la perfección cada uno de ellos. Hola amigos, un saludo, yo soy Ale Mursuli, gracias si estás viendo este video que me apetecía muchísimo hacerlo porque verdaderamente tener el control de nuestra cámara juega un papel fundamental a la hora de poder exprimir al máximo nuestras escenas, a la hora de poder ahorrar la mayor cantidad de tiempo y poder poner un efecto en cada uno de los fotogramas a medida que vas pasando por alguno de los lugares donde vas tomando diferentes tipos de fotografía. Hoy voy a tratar de explicarte de forma muy sencilla de qué depende cada uno de ellos, qué tienen en común, cuáles son las diferencias y te voy a estar mostrando algunos ejemplos de las fotografías que he hecho, cómo las he ido logrando haciendo combinaciones entre ellos. Posiblemente uno de los elementos más importantes que debes tener en cuenta a la hora de entender el ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma es que los tres son los elementos que controlan la cantidad de luz que entra al sensor y que finalmente estará en la fotografía. Aunque los tres tienen funciones diferentes, aunque los tres logran efectos diferentes, los tres tienen en común que controlan la cantidad de luz, aunque entra la luz por diferentes vías, diferentes métodos, y no se trata de crear las condiciones para que entren toneladas de luces al sensor y al final nos quede una foto muy quemada, sino de ir controlando exactamente cuándo quiero poner un poco de luz en cada parte, de dónde quiero obtener esa luz y al final poder obtener un resultado increíble. Empecemos con uno de los más importantes, que es la apertura del diafragma. La apertura del diafragma depende única y exclusivamente de la capacidad de apertura de las hojas del lente. Por ejemplo, este es el 90 mm macro del lente de Sony que abre a 2.8. El concepto de la apertura del diafragma responde al mismo concepto de una ventana. A medida que esa ventana la abro más, entrará más luz al interior de la habitación. Pasa exactamente lo mismo con el lente. Si yo llevo el lente a su máxima apertura, entrará mucha mayor cantidad de luz natural al sensor y por tanto podré aprovechar la mayor cantidad de iluminación que tenga en el ambiente. Se representa con la letra F y un número. A medida que ese número va disminuyendo, ese número se va haciendo mayor, significa que el diafragma del lente se va abriendo más y va entrando mayor cantidad de luz. Como te decía, depende única y exclusivamente de la capacidad que tenga el lente para abrirse. Por ejemplo, este es un 50 mm con estabilización óptica que abre a 1.8, una de las aperturas máximas que te puedes encontrar, uno de los números menores que te puedes encontrar. Por supuesto, hay otros números, 1.4, 1.2, incluso creo que hasta 0,90 y tanto. 1.8 es una apertura bastante grande y es una entrada de luz muy considerable en un lente. Por otra parte, la velocidad de obturación tiene un principio de funcionamiento completamente diferente. Se basa en el tiempo que tienes expuesto el obturador de la cámara para tomar la fotografía. A medida que este tiempo es mayor, así será la cantidad de luz que entrará al sensor porque lo tendrás expuesto y tu fotografía quedará mucho más iluminada. Es uno de los elementos más importantes a la hora de ganar iluminación cuando estás en una escena bien oscura y no quieres sacrificar tanto el ISO de la cámara como la apertura del diafragma. Muchas veces cuando yo me encuentro en una situación que tengo poca luz externa, estoy haciendo una fotografía de retrato y no quiero ponerle tanto ISO para que queden los detalles de la cara, intento poner mi cámara en un trípode, tratar de aumentar la velocidad de obturación para que entre una gran cantidad de luz y tratar de abrir la máxima apertura de mi diafragma para ver si puedo ganar en detalles. Muchas veces no lo logras y tienes que echar de mano de un flash o una luz continua externa que te lleves a algún lugar. Pero la gran mayoría de las veces cuando se hace la tarde es muy complicado tratar de ganar luz por algún que otro elemento y la velocidad de obturación siempre te brinda muchas posibilidades, aunque tienes que sacrificar algo que te lo voy a explicar más adelante. Por otra parte, el
ISO, que es algo muy sencillo de entender, lo único que le va a proporcionar a tu fotografía es luz, pero es una luz falsa que genera tu sensor, es una fotosensibilidad de tu sensor que genera, y entonces uno puede ganar grandes cantidades de luces cuando no tienes de dónde sacar. Lo malo del ISO es que te va a dar una imagen pixelada por lo general, y si tienes una cámara que tiene muchos megapíxeles, tendrás muchos puntitos por algunos lugares. A muchas personas no les gusta echar de mano del ISO porque verdaderamente arruina un poco las fotografías, sobre todo las fotografías de retrato, pero hay algunos ambientes cuando estás haciendo fotografía de arquitectura, fotografía de estructuras, que después puedes en la edición eliminar toda esa cantidad de puntitos que te quedaron porque tuviste que subir mucho el ISO. Casi siempre se puede arreglar. Cuando lo estás intentando hacer con detalles de la piel o algo así, siempre es muy complicado y siempre se ve que ha habido una posedición, a no ser que seas un maestro de la edición. Una vez entendido los valores que ya has puesto en la cámara y que controlas a la perfección la cantidad de luz que entra al sensor, debes saber cómo estos elementos afectan directamente a la fotografía, qué efectos logras con cada uno de ellos a medida que los vas alterando, que los vas moviendo. Por ejemplo, la apertura del diafragma, que ya sabíamos que a mayor apertura, mayor cantidad de luz entraba, está directamente relacionado con la profundidad de campo del enfoque. ¿Y qué es la profundidad de campo del enfoque? El área donde has logrado enfocar. ¿Y cómo se relaciona esto con la apertura del diafragma? De una forma muy sencilla. A medida que abro más el diafragma, disminuye el número, que permito más la entrada de luz, estoy disminuyendo la profundidad de campo. La profundidad de campo me disminuyes y las áreas en la fotografía, los diferentes campos en la fotografía, no van a lograr enfocarse todos, solamente se van a enfocar aquellos que yo escoja si he puesto mi cámara en un modo manual o si la cámara me está detectando en un modo automático algunos elementos que pueden estar en movimiento o que resaltan en la escena. Entonces la profundidad de campo disminuye a medida que abro el diafragma y permito la entrada de luz. Muchas veces este tipo de técnica gusta mucho cuando quieres hacer un desenfoque bien bonito detrás o algunos planos inferiores en la parte anterior de la fotografía que los quiero evitar. Pero muchas veces la máxima apertura me va a poder permitir enfocar algunas zonas muy pequeñas. Por ejemplo, en ocasiones si yo estoy intentando hacer una fotografía de retrato y tengo una máxima apertura para lograr que entre la mayor cantidad de luz, debo tener cuidado porque algunas regiones de la cara pueden quedar bien enfocadas, pero la oreja puede quedar desenfocada porque está en un plano un poco más posterior. Si estoy muy cerca, el plano tiende a cortarse y entonces puede ser que algunas áreas me queden desenfocadas. Incluso la punta de la nariz muchas veces puede quedar desenfocada si estoy haciendo fotografía en 1.8 con este lente, con el 50 milímetros, que es un lente espectacular para hacer fotografía de retrato. A mí me encanta porque es muy nítido, es muy fiable, es muy bonito. El desenfoque que te deja detrás es bastante agradable, pero debes tener cuidado porque en 1.8 pueden haber algunas regiones del rostro o de la cabeza que no están enfocadas, que cuando lo estás mirando en la cámara no se aprecian porque son pequeños detalles, pero cuando vas a la edición te das cuenta de que el lóbulo de la oreja, la punta de la nariz o alguna parte del labio no se ha enfocado bien porque la profundidad de campo era tan pequeña y estábamos tan cerca del objetivo que entonces se pierden esas capas posteriores o algunas anteriores. El otro concepto importante es la velocidad de obturación. Habíamos visto que a mayor velocidad, menor cantidad de luz iba a entrar al sensor, pero algún efecto tiene que tener en la fotografía, porque la velocidad de obturación depende exactamente al tiempo en el cual el obturador está abierto y nosotros estamos tomando la fotografía. Ese disparo que hace la cámara, ese disparo que hace, no viene siendo más que la apertura del sensor, abre, capta la imagen y cierra. El tiempo que demora esa apertura se denomina como la velocidad de obturación, que se expresa en segundos y fracciones. Es decir, la mayor cantidad de veces son fracciones de segundo y lo vas a ver representado 1 sobre 100, 125, 150, 200, 320, 400, 500, 800. Incluso puede ir aumentando el tiempo a medida que el número que está debajo del 1 va siendo más pequeño, 1 sobre 60, 1 sobre 40, que ya son tiempos considerados como tiempos lentos. Puede ser también una obturación de larga exposición, ya cuando tengo 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. ¿Cuál es el problema con la velocidad de obturación? Que sí, te da mucha entrada de luz al sensor,
Pero cuando la velocidad de disparo es una velocidad lenta, y digamos una velocidad lenta por debajo de 1/60, cualquier movimiento, por mínimo que sea, en la escena lo va a capturar y te va a quedar como un efecto fantasma, el efecto ghost que queda. Va a apreciar que hay movimiento. Entonces, por muy enfocado que tú tengas la escena, por muy enfocado que tengas el plano, porque ya no pusiste 2.8 o no pusiste 1.8 en la apertura del diafragma, sino que te vas a f4, a f5.6, logras tener una buena profundidad de campo, pero tu velocidad de obturación es baja, es lenta, se está moviendo lenta la captura de la imagen, 1/60, 1/50. Entonces cualquier movimiento que haya lo va a pillar, lo va a captar y te va a quedar borrosa la imagen. Por ejemplo, cualquier movimiento de persona, una persona que se esté moviendo por muy poco que sea, el movimiento de algunos árboles, el movimiento del agua, cualquier cosa que pase, que tenga un movimiento, por muy sencillo que sea, por muy simple que sea, en velocidades lentas, ese movimiento se va a apreciar o lo que vas a tener es una pérdida del enfoque por un movimiento mínimo. Por ejemplo, a mí me gusta hacer fotografías de personas en velocidades 1/125 o velocidades más rápidas, 1/150, 1/200, 1/250. Son velocidades bastante rápidas que congelan la respiración, congelan el momento. La persona, si no es profesional, no es un modelo profesional, es una persona que le estás haciendo fotografía, siempre que esté haciendo este movimiento, intentando moverse, lo vas a pillar, lo vas a congelar y entonces vas a tener una foto bien bonita, vas a poder enfocar todos esos elementos que estás teniendo en cuenta con la apertura de tu diafragma, con la profundidad de campo y no tienes que preocuparte por la velocidad de disparo. Entonces, debes tener en cuenta que cuando vas a hacer fotografía a cosas que están estáticas, que no te importa algo que puede estar en movimiento porque vas a hacer fotografías a una pared, a una construcción, a una escena que has preparado, sí te puedes dar el lujo de disminuir la velocidad para que entre luz al sensor y sí hacer una fotografía donde verdaderamente el movimiento no te importa. Ahora, uno de los usos que se le da a la velocidad de obturación es hacer esas fotos espectaculares que te encuentras con el movimiento congelado, donde es una velocidad extremadamente rápida, 1/1000, 1/2000, 1/850, incluso puedes llegar a congelar algunos movimientos y tienes esas imágenes, puedes ver el impacto de un objeto sobre el agua y que esas gotas de agua quedan congeladas en el tiempo y muchas veces son fotografías muy agradables. ¿Qué pasa con ese tipo de fotografía? Que vas a tener una escena muy oscura porque la velocidad es muy poca. Por mucho que abras el diafragma, por mucha luz que dejes entrar a la apertura del diafragma, va a haber un límite que no lo vas a poder alcanzar. Necesitas una fuente de luz muy potente, muy cercana a ese elemento que vas a tratar de congelar el movimiento, porque a medida que subes la velocidad, que haces la velocidad más rápida, la cantidad de luz va siendo cada vez más pobre, más pobre, más pobre, más pobre. Y es uno de los elementos que más te permite controlar la luz. Por otra parte, si quieres hacer fotografías donde la velocidad de obturación sea de 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, 20 segundos o 30, incluso más, son ese tipo de fotografías donde se le conoce con el efecto seda. Muchas veces se ve la forma de la caída del agua, las fotografías de ciudad, donde se mantiene la fotografía tomando por un periodo de 20 segundos, la velocidad de obturación es demasiado lenta y puedes ver el recorrido de las luces de los carros que pasan por la ciudad, sobre todo en fotografías nocturnas. Ahora, para ese tipo de fotografía, ¿qué te recomiendo? Siempre necesitas un buen trípode robusto, porque cuando la velocidad de obturación es muy lenta, el mínimo movimiento de la cámara, el mínimo movimiento, el poco aire que le dé impacta a la cámara. Si no tienes un trípode robusto, lo que va a pasar es que ese movimiento de trepidación se te va a captar en la imagen y vas a tener el efecto fantasmado de nuevo. Y no lo vas a poder arreglar en la edición porque la pérdida de enfoque en la fotografía muchas veces es muy difícil de recuperar. Acerca del ISO no te voy a decir mucho más porque básicamente lo que hace es controlar la cantidad de luz que puede generar ese sensor. Ahora, sí te digo que a medida que vas aumentando un paso de ISO, puedes ir aumentando 2 pasos de velocidad de obturación, hasta que logres tener una velocidad adecuada porque quieres obtener un efecto ideal.
A mí, por ejemplo, me funciona bastante bien con mi cámara 640 de ISO. Trato de no subir más de 640 para algún tipo de fotografía específica que intente hacer fotografías de real estate, fotografías donde voy a tener poca luz y necesito controlar un poco bien el ambiente y voy a tratar de obtener algunos detalles. También el ISO te puede venir bien para algún tipo de fotografía que vayas a imprimir en un formato un poco grande. Esa pixelación, esos bordes bien marcados que se ven, cuando tú lo imprimes en una fotografía y te alejas y lo ves a la distancia, no se percibe y sí resalta mucho la fotografía. Bueno, hasta aquí este video que se me hizo un poco más largo de lo que yo pensaba. Espero las fotografías te hayan gustado. Espero que hayas entendido un poco cómo aplico los valores para obtener cada uno de los resultados y que esta información te haya servido. Es verdad que te puedes encontrar esta información muy bien detallada en otros canales de YouTube y también la información por internet está bastante clara. Lo puedes buscar con los conceptos del triángulo de apertura, donde encontrarás todos estos elementos bien coordinados, con diagramas, con información visual que muchas veces ayuda para poder clarificar un poco más todos estos conocimientos. Es bastante básico, es muy importante dominar estas tres características y créeme, si tienes en cuenta cada uno de los detalles, la calidad de tu fotografía subirá hasta otro nivel. Mi nombre es Ale Mursuli, espero verte en el próximo video y no te olvides de seguirme en las redes sociales que te he dejado la información por ahí. Gracias. Chao.